Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buenos días, hermanos. Les saluda el hermano Darío Alvites. Tengo la bendición el día de hoy de poder abrir la palabra y poder pasar este tiempo de devocional con ustedes. En esta semana vamos a basarnos en los 5 devocionales de esta semana, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo que podemos, Señor, al comenzar la mañana, abrir tu palabra y poder reflexionar, evaluar nuestra vida a la luz de tu palabra y poder tomar decisiones para ponerla en práctica, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos y te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como ya se ha estado viendo las 2 semanas anteriores, reflexionando en base a los 2 primeros capítulos de 1 de Timoteo. Esta es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo amado, encontrándose el apóstol Pablo en Macedonia y Timoteo siendo anciano, pastor de la iglesia en Éfeso. En este contexto en que se da la carta, existían falsos maestros, enseñanzas de falsas doctrinas, y lamentablemente esto se daba también en medio del liderazgo, como lo han visto y lo vamos a ver también al reflexionar en este capítulo. Respecto a los temas que vamos a tratar, son 3 temas en particular que trata este capítulo. Lamentablemente en base a un contexto negativo, pero el Señor en su misericordia nos permite aprender acerca de los requisitos de los obispos, ancianos o pastores para nuestras congregaciones, también de los requisitos de los diáconos y diaconisas, lo que vendría a ser en medio de nuestra congregación los miembros del consejo administrativo. Y por último, también el apóstol manifiesta a Timoteo el motivo por el que escribió esta carta, y eso está al final de este capítulo. Muy bien, pasemos a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, este pasaje no solo es para los pastores o aspirantes a pastores o tal vez aquellos que hemos desempeñado el diaconado, ¿no? Sino este es un tema muy importante para toda la congregación, ya que nuestros pastores son ejemplo a seguir. Nosotros también estamos llamados a dar testimonio dentro y fuera de la iglesia del nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También todos estamos llamados a servir, y esta debe ser una de las características que debemos no solo ver en nuestros pastores, sino también imitarlos, e imitar en base a lo que dice la palabra. También, hermanos, por último, nosotros como miembros de nuestra congregación tenemos ocasiones cada 2 años donde elegimos a los miembros del Consejo Administrativo Diáconos, y cada cierto tiempo también la iglesia se reúne para confirmar el llamado pastoral de quien van a dirigir la iglesia. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros reflexionemos sobre este asunto. Muy bien, pasemos a ver el primer y segundo versículo en el día de hoy. En el primer versículo leemos, hermanos, en 3:1 que dice: palabra fiel. Y esto quiere decir
de que es una expresión que refleja un tema de importancia. Palabra fiel, preste atención. Acá hay algo importante que debemos tener en cuenta. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser anciano, quiere ser pastor, es un buen deseo. Es un deseo, sin duda alguna, que está sustentado en obedecer al Señor, en tener una disposición en el corazón para servir al Señor y a su iglesia. Nos dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así, hermanos, que es el buen deseo de servir en la congregación nace en el corazón del Señor, quien es el que llama. También en el versículo 2 vemos que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice irreprochable en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, hermanos, es necesario. Quiere decir que esto es una base, es un sustento, es algo que no puede faltar, es algo que sostiene el llamado o la disposición de alguien que es llamado a servir. Este debe ser algo sobre el cual se está firme. Y hermanos, en la iglesia, más que ver los talentos, los dones que son importantes, sin duda alguna, las capacidades, el apóstol hace hincapié en la importancia del carácter, que es fundamental para poder servir. Si no, lamentablemente la iglesia puede estar expuesta a ser afectada. Y la iglesia, acordémonos, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, por el cual debemos de velar todos. Y hermanos, tal vez hemos escuchado la expresión que dice, antes que hacer, debemos ser. Y así es, hermano, en la iglesia del Señor tiene que ser así. Tener un carácter maduro, desarrollado, dispuesto para el ministerio, antes que las cualidades externas que se va aprendiendo. En los trabajos llamados seculares, aunque ya sea en cualquier trabajo que nos desempeñemos, nosotros servimos al Señor, pero muchas veces somos evaluados, hermanos, por la experiencia, por el conocimiento, tal vez un examen de conocimientos, tal vez ver nuestras capacidades intelectuales, laborales, manuales, las que fuese. Pero en la iglesia del Señor tiene que estar aquellos que son llamados al ministerio sustentados en un carácter irreprensible, irreprochable. Esto querrá decir, tal vez pregunte alguno, de que nunca pecan los pastores o los que sirven en la iglesia. No es así, hermanos. Lo que significa es que no hay de qué reprocharlos por actitudes escandalosas que no tienen, como se dice coloquialmente, rabo de paja, sino el varón de Dios que sirve en la casa del Señor es hallado íntegro en su manera de vivir, tanto de manera personal, familiar o también hacia los demás. ¿Vendrán acusaciones? Tal vez. Esperemos que no, pero saldrá firme al final. Pero hermanos, esto no es solo para verlo de lejos, sino preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué opinan en tu casa de ti? ¿Qué opina tu esposa o tus hijos si los tienes? ¿Qué opinan en tu trabajo o tus vecinos acerca de ti? ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? ¿Qué testimonio da nuestra propia conciencia? O mejor aún, ¿qué te muestra el Señor en su palabra sobre tu carácter, sobre mi carácter? ¿Cómo nos encontramos delante de la palabra del Señor? Ya el Señor mostró al profeta Samuel cómo él ve esto cuando en su momento se estaba buscando rey para Israel. Y leemos en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esto lo he leído en la Nueva Biblia de las Américas. El fruto del Espíritu debe estar presente en el siervo del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 y 23. Amados hermanos, oremos para que el Señor bendiga a sus siervos y nos provea de siervos que sean de bendición para su pueblo. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo de poder abrir tu palabra, Señor, de poder reflexionar en esta preciosa carta. Permite, Señor, que a la luz de ella evaluemos también nuestras vidas y tengamos también, Señor, nombre por nombre presente a tus siervos en nuestras oraciones, para que tú los sostengas, para que tú, Señor, los bendigas, los proveas y también, Señor, seas guiándole en el conocimiento de tu palabra y puedan desarrollar un carácter, Señor, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, y dejamos el resto del día en tus manos, que nos guíes, que nos conduzcas, y nos quedamos, Señor, delante de ti, reflexionando, Señor, buscando en nuestro corazón aquello que tú nos quieres enseñar de manera personal. Te adoramos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final del día de hoy de este devocional, pero te pido encarecidamente que separes pocos minutos, hermano, y si tienes un poquito más de tiempo, mejor, a la luz de este pasaje, y tú también puedas ir viendo qué es lo que el Señor te habla, para que crezcas en tu carácter y seas hallado irreprensible delante del Señor. Bendiciones.